Muy buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que no sé si llamarla de buenos días porque realmente hay 5 grados de temperatura, la sensación térmica es muy baja y además está lloviznando aquí por lo menos en el centro de Montevideo. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos rápidamente al pronóstico del tiempo que nos dice Meteorología a esta hora. La máxima de hoy va a ser de 9 grados, el viento estará soplando durante buena parte de la jornada como está haciendo ahora, pero bueno, las precipitaciones se están yendo. Había una advertencia meteorológica de color amarillo para el sur del territorio nacional que estaba vigente hasta hace unos instantes nada más. ¿Qué pasa para mañana martes, 24 de junio, 4 y 12 las temperaturas extremas? Seguirá templando un poquito la temperatura, un respiro hasta el miércoles 25 de junio, que el cielo estará algo nuboso con periodos de claro y las temperaturas extremas 3 la mínima, estamos en invierno, 13 grados la temperatura máxima. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y bueno, muchos de ellos tienen que ver con lo que está pasando en Medio Oriente. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de forma urgente a pedido de Irán después de que Estados Unidos atacara sus bases nucleares allí en territorio iraní. China, Rusia e Irán condenaron el ataque de Estados Unidos y exigieron el cese de la escalada, mientras Israel agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otras naciones como Grecia, Panamá y Francia llamaron a la distensión del conflicto. También Uruguay habló sobre este tema, porque vamos a seguir hablando. Cuestionó Uruguay en un comunicado los ataques contra plantas nucleares iraníes y llamó además a restablecer el camino diplomático, pero en la declaración que emitió el gobierno uruguayo, la Cancillería uruguaya, no menciona en ningún momento a Estados Unidos. Vamos a estar con más detalles sobre este tema. Lamentablemente tenemos que decir que este fin de semana se produjeron 2 nuevas muertes en personas en situación de calle, una en el departamento de Artigas, otra en el departamento de Salto. Se investigan las causas que llevaron a estos decesos y ya son 6 las muertes que en lo poco que va de este invierno ocurren en personas en situación de calle. Vamos a cambiar de tema, una reunión que va a haber en las próximas horas. El presidente de la República, Yamandu Orsi, recibe a las nuevas autoridades del PIT-CNT para intercambiar sobre algunos aspectos que tienen que ver con consejos de salarios. El PIT-CNT también va a insistir con la reducción de la jornada laboral, entre otros temas. Vamos a estar hablando sobre esto también con más detalle. Un jerarca del Ministerio del Interior viajó con los gastos pagos por una empresa a Buenos Aires para conocer el tótem de seguridad, y desde el Ministerio del Interior no quisieron revelar qué empresa será la encargada de proporcionar los dispositivos. Y como estábamos arrancando los avances de lo que vamos a estar desarrollando sobre lo que está pasando en Medio Oriente, también el foco de la entrevista va a ser por allí, porque hablaremos cuáles pueden ser las consecuencias de este ataque de Estados Unidos a Irán. Se trata de una escalada mundial. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, por ejemplo, a nivel económico? ¿Qué pasa con el petróleo, con los vuelos aéreos? Bueno, esto lo vamos a estar hablando con el investigador de la Universidad de la República, Carlos Lujón, politólogo, que va a estar con nosotros 8:30 de la mañana. Ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana con mucho frío, con mucho cuidado, a las calles de Montevideo para ver, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, por dónde circular, por dónde no? Ahora parece que aflojó un poquito la lluvia a esta hora. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos algunos cortes que están programados. San Sebastián entre San Remo y la Rambla Tomás Berreta. El corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Avenida 8 de Octubre, el túnel en el sentido saliente entre Colonia y Presidente Berro va a estar cortado hasta el 27 de junio por trabajos de vialidad. Y Solano Antuña entre Luis de la Torre y Ellauri va a estar cortado hasta las 5 de la tarde por trabajos de hormigonado. Mayor cuidado hay que tener con estas temperaturas y esta lluvia en las calles. Vamos a decirles que comenzando el desarrollo informativo esta tarde a las 4 de la tarde, el presidente
de la República, Yamandu Orsi, recibirá la nueva delegación, las nuevas autoridades del PIT-CNT en Torre Ejecutiva para intercambiar sobre varios temas de interés. El vicepresidente de la Central Sindical, Javier Díaz, explicó que van a intercambiar sobre las próximas negociaciones en el marco de la instalación del nuevo Consejo de Salarios y buscarán formar parte del diálogo con respecto al presupuesto nacional. Esta segunda reunión con el presidente y el Poder Ejecutivo ya no es una reunión solamente de presentación, sino de empezar a concretar agenda concreta de trabajo. Ya estamos a 2 semanas, por ejemplo, del comienzo de una nueva ronda de consejos de salario y en ese sentido aún no están fijadas las pautas, ni siquiera tampoco las condiciones en las que se van a abrir las mesas de negociaciones. Es necesario abordar de manera distinta lo que tiene que ver con la pobreza infantil y la adolescencia y en ese sentido hemos planteado la posibilidad de generar cambios en materia tributaria y incluso generar lo que tiene que ver con tributar al 1% más rico del Uruguay, que concentra lo mismo que el 50% más pobre. Hemos planteado con claridad que pretendemos avanzar en una discusión que tiene que ver con alcanzar resultados en lo que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Esto es fijarla en un máximo de 40 horas sin pérdida salarial. Los tiempos están muy cercanos ante una nueva ley de presupuesto y por lo menos desde el movimiento obrero y sindical no nos queremos enterar un día antes por la televisión que llega un carrito lleno de carpetas, sino que en definitiva a nuestro entender tiene que abrirse una discusión en la previa que nos permita a los trabajadores organizados, a distintas organizaciones sociales y sindicales del Uruguay, poder colocar sus propuestas en ese sentido. Muchas expectativas en este nuevo escenario político en el Uruguay, pero repito, debemos empezar a aterrizar y a trabajar en concreto. El próximo 3 de julio, la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República presentará el Observatorio de Derechos Humanos. Su directora, Colette Spinelli, dice que se están recabando y se está trabajando de forma coordinada con otras reparticiones de derechos humanos del Estado, justamente para presentar toda la normativa vinculada a la temática. En realidad es un sistema integrado de derechos humanos. Hay una parte donde se cargan todas las políticas públicas que tienen que ver con derechos humanos. Se hace el observatorio de que se cumplen esas políticas públicas desde el enfoque de derechos humanos. Nosotros no fiscalizamos a nadie porque a veces se malentiende esto, pero sí miramos que tengan enfoque de derechos humanos y que los derechos humanos Y además de eso, dentro de este sistema integrado está el observatorio donde relevamos esto. En la Secretaría llegan muchísimas denuncias, por ejemplo, a la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y todo tipo de discriminación, a la Comisión de Protección y Derecho a la Identidad de Origen. Nos llegan muchas denuncias. Bueno, todo eso se va a ir cargando en este observatorio que tiene diferentes variables. Entonces todos los años nosotros vamos a ir viendo, bueno, a ver, esta política funcionó, no funcionó, qué le falta, qué no le falta, llegó a las personas, porque ese es el fin último. Todo tiene que llegar a las personas. Si no llega a las personas no hicimos el trabajo bien. Y en el observatorio nosotros vamos a tener como diferentes variables. Por ejemplo, decirte, son mucho más las personas afro a las que se les vulnera los derechos humanos que a las personas no afro. Son más mujeres que varones, son más del norte que del sur. Entonces vamos a tener como diferentes variables allí en la que vamos a poder tener como un mapeo mucho más claro de lo que está pasando en esto de la vulneración o no vulneración de los derechos humanos. Un fin de semana duro para pasarlo a la intemperie. Se constató en el departamento de Salto la muerte de una persona que vivía a orillas del río Uruguay. Todavía se están investigando las causas. Lo mismo pasó en el departamento de Artigas. Una persona que estaba en un refugio se sintió mal, fue internada, luego fue dada de alta. El MIDES y el Ministerio del Interior están llevando adelante una investigación para determinar justamente también las causas del deceso. Ya son 6 las personas que en este corto lapso de invierno han fallecido en situación de calle.
Un hombre de entre 47 y 48 años, oriundo de Paysandú y que se encontraba en situación de calle, falleció este domingo en el refugio del Ministerio de Desarrollo Social de Artigas. Según publicó el medio local Clic Regional, el fallecido había sido llevado por la policía en la noche del sábado al Hospital Departamental de Artigas, donde fue atendido pero fue dado de alta. Según relató Carlos Fagundes, director departamental del MIDES al medio local, los funcionarios del refugio en la mañana de este domingo descubrieron el fallecimiento que el forense estimó se produjo sobre las 6 de la mañana. Según Clic Regional, la dirección del Hospital de Artigas iniciará una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido. Fagundes informó por su parte sobre el incremento de personas en situación de calle que concurren al refugio. Esta noche 28 personas quedaron en el refugio y bueno, estamos con esta posibilidad de alerta de frío, estamos saliendo a la calle a hacer el relevamiento necesario por la posible algunas otras personas que queden en lugares y no están asistiendo al refugio, ¿no? Ya tenemos planificado con Salud Pública y el Ministerio del Interior bueno, hacer las intervenciones que sean necesarias para ver las personas que no tienen intención de venir para el refugio, no quieren venir al refugio, bueno, hacer las medidas que correspondan, ¿no? El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, rechazó los cuestionamientos de la oposición sobre el abordaje que realiza su cartera sobre las personas en situación de calle. Sibila desmintió que no se recurra a la herramienta de la internación compulsiva. Estamos trabajando sobre hipótesis. El número que comprometimos de más de 2.000 cupos nocturnos ya lo pasamos porque estamos todos los días abriendo nuevos cupos. Hasta ahora nadie que haya solicitado cupo durante el plan invierno ha quedado afuera justamente porque estamos haciendo un esfuerzo de ampliación permanente. Luego utilizamos todas las herramientas, ¿no? Se ha hablado en estos días nuevamente del tema de la internación involuntaria. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social, el papel que tiene en eso es cuando se encuentra una persona que entiende que puede ameritar ese tipo de acción, llamar a los equipos médicos, que son los que tienen que certificar la situación de la persona para dar lugar a la internación involuntaria. Ese llamado lo hemos hecho casi 150 oportunidades desde que asumimos. Yo creo que entrar en discusiones de carácter político partidario sobre este tema es algo que no nos sirve. Este fin de semana, la Asociación Civil Voz y Vida inauguró un centro de atención para personas en situación de calle que apoyará el trabajo que realiza el Ministerio de Desarrollo Social para alentar justamente el acceso de las personas a los refugios. Fernanda Machado, quien es coordinadora de este espacio, señaló que el objetivo es ofrecer un lugar donde estar previo al ingreso a los centros de refugio. Es una iniciativa del MIDES. Nos llamaron y llegamos a un acuerdo, porque nosotros hace mucho tiempo trabajamos en calle, en realidad con adicciones, pero también con gente en calle, y nos pareció una propuesta bien interesante esta de ir a buscarlos. Acá los vamos a recibir con algo para comer, se pueden duchar, les vamos a conseguir refugio, también nexos laborales y de estudios. La captación que nos vamos a hacer nosotros por la zona que nos toca va a ser de 4 de la tarde a 20, salen 12 personas a la calle, 6 duplas, a recorrer y a ir tratando de traerlos hacia acá o viendo a ver a dónde se puede derivar. Después este centro va a estar abierto de 6 a 22 horas, que es cuando vienen, bueno, acá se les gestiona los cupos, comemos algo, se les da abrigo, bueno, los contenemos y es de lunes a sábados. La idea no es solo salir de la calle y encontrarles un lugar para que duerman. La idea es que abandonen la calle definitivamente, se verá de gestionar centros 24 horas, medios caminos, revincular con las familias, porque muchos de los que están en calle en realidad la mayoría es por un tema de adicciones y no es que no tienen familia. Bueno, esas familias se vieron fracturadas y bueno, un gran objetivo que tenemos nosotros es revincularlos para que puedan volver a su familia. Lo que queremos hacer es eso, es ir, que nos conozcan, que pierdan el miedo, no uniformes, ir personas con amor, acercarnos, sentarnos en un cordón, charlar y poder lograr de que se puedan acercar. El presidente de OCE, Pablo Ferreri, se trasladó al departamento de Maldonado por la inauguración de la unidad de gestión descentralizada del ente en ese departamento y anunció una inversión de $20 millones. A través de estas obras se va a construir una planta de tratamiento de aguas residuales y además se reforzará el abastecimiento de agua potable a la localidad de San Carlos.
Estamos anunciando que se estarán adjudicando rápidamente 2 obras para San Carlos. La más importante tiene que ver con una planta de tratamiento de los efluentes de las aguas servidas y, por otro lado, obras que tienen que ver con la red de agua. En su conjunto son obras que están en el entorno de los 22 millones de dólares. Es una cifra de dinero muy importante y que, reitero, van a poner en el centro un esfuerzo grande para mejorar la calidad de vida de la gente aquí en Maldonado. Seguramente luego, en el correr de los próximos meses, estaremos también anunciando más obras dentro del fideicomiso que se está trabajando y que se paga con una parte de la tarifa de OCE, fideicomiso que en principio será por 55 millones de dólares de obras. Cuando uno mira el conjunto de las inversiones de OCE en todo el país, Maldonado tiene un porcentaje de las obras bien importante. Y nos parece muy bien porque realmente aquí vive mucha gente, las obras son necesarias y el esquema de trabajo conjunto con la Intendencia de Maldonado no solo es deseable, sino que es absolutamente imprescindible. Así que estamos muy contentos porque están todas las condiciones dadas para trabajar en conjunto, OCE y la Intendencia. Hay un fideicomiso que fue armado en el periodo anterior, también hay que destacarlo porque es una muy buena herramienta, y sobre esa herramienta vamos a estar adjudicando estas obras y más adelante otras. Bajo la consigna por el agua, por la vida, el agua no se privatiza, un grupo de activistas está iniciando una marcha, lo hizo el sábado, desde Arasatí, departamento de San José, hasta Torre Ejecutiva, que llegarán el martes. Si bien el pedido, la exigencia de nulidad del proyecto Arasatí Neptuno es uno de los temas transversales que nos convoca a todas las organizaciones, más de 40 que estamos convocando, también es un llamado amplio a la defensa territorial y en contra de un modelo de saqueo y un modelo que es de producción a través del saqueo y de la explotación, ¿no?, de los bienes naturales, la explotación de la vida en diversas formas y además la destrucción también de la biodiversidad y de los territorios donde se instalan estos proyectos que tienen un carácter extractivista y mercantil de los bienes comunes. Entonces es como un llamado mucho más amplio a levantar como esas banderas de todo el país, porque si bien la movilización va desde Arasatí, la localidad donde se establecería el proyecto de Arasatí Neptuno, y hacia Montevideo, frente a la Torre Ejecutiva, en realidad las organizaciones que hoy están convocando son de distintas partes del país. Entonces se van a estar hablando de otros conflictos territoriales que suceden también al norte del país, digo, no está todo centralizado en estas dos localidades. Ya sabe el señor presidente y todos los que lo visitan en la Torre Ejecutiva cuáles son nuestros reclamos. Por algo, en 64 días, una sola vez salió Orsi por la puerta delantera, que fue cuando se hizo el velorio de Mujica. Entonces, siempre tuvo que salir por otro lado porque estábamos nosotros ahí interpelándolo con el tema de Neptuno, cómo se beneficia a las empresas privadas, se viola la Constitución y no se respeta el mandato popular. El diputado del Frente Amplio, Marcos Presa, instaló un tipo consultorio móvil para recorrer los barrios de Montevideo y recibir planteos de los vecinos. Este fin de semana estuvo con los vecinos de la cooperativa Molinos de Rafo, allí en el municipio G. Sí, nosotros definimos esta línea de trabajo para tener una cercanía mayor con la ciudadanía, salir, no solo estar en el despacho y recibir gente en el despacho, sino que también salir a los barrios, escuchar la necesidad y las demandas de la gente y también colaborar con la organización barrial. Una de las cosas es esto que vos planteás, que los planteos de la gente nos sirvan a nosotros para elaborar proyectos legislativos. Obviamente, al uno escuchar a la gente puede diseñar mejor un proyecto legislativo. Después también nosotros vamos a dialogar con el Ejecutivo para ver de lo que nosotros nos demanda la gente, qué podemos con el Ejecutivo acordar de que se pueda llevar adelante. Una de las líneas que sí ya estamos llevando adelante es un diálogo fluido con el Ministerio del Interior, que le estamos trasladando las demandas más que nada de seguridad de la gente. Ahí estamos trabajando muy bien. Nosotros nos vamos, elaboramos los informes, los pasamos y el Ministerio ya acciona enseguida. Pero después hay otras cosas que son un poco de más largo plazo y de mediano plazo, como el tema de la vivienda, de salud, de infraestructura para educación. El diputado también compartió cuáles son los reclamos que más se repiten durante estas consultas con la población. Las principales son temas de educación, de falta de infraestructura en educación en los barrios, temas de salud y de trabajo. Y han venido surgiendo también estos planteos de regularización de vivienda.
Y justamente este fue uno de los temas que los integrantes de la cooperativa de Molinos de Rafo plantearon, los desafíos que tienen para enfrentar la regularización de vivienda. Un tema que hace que 33 años están trabajando y actualmente tienen todos los pagos en regla. Según Daniel Ramos, quien es vecino de esta cooperativa, el encuentro con el legislador puede ser útil justamente para lograr el objetivo que tienen como comunidad. Bueno, el planteo de hoy es para nosotros tenemos necesidad de que de 1992 nos entregó la Intendencia un núcleo de básicos evolutivo en Molinos de Rafo y Croacia y estamos pidiendo regularización. No te olvides que hace 32 años, iba a ser 33 años que estamos, de 1992, el 17 de noviembre. Nosotros ya pagamos saneamiento y impuesto municipal, pagamos todo lo que nos piden. Queremos que nos regularicen. Las expectativas son grandísimas, porque nunca había venido nadie a darnos una mano y en 2 semanas se organizó esto y el hombre está acá tomando nota de todo con su gente y para nosotros es importantísimo, porque nosotros hemos golpeado todas las puertas habidas y por haber y no hemos encontrado nada y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa, yo creo que la solución tiene que salir. El director de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio del Interior, Fabricio Fagundes, viajó a Buenos Aires con los gastos pagos por la empresa Ciemsa para conocer el funcionamiento de un sistema de alerta temprana que utiliza Jorge Macri allí en la ciudad de Buenos Aires, en más de 400 puntos de la ciudad. La misma tecnología está siendo construida en Uruguay por una empresa nacional, aunque desde el Ministerio del Interior se indicó a MBD Noticias que por el momento no se dará a conocer el nombre. El 3 de junio, en el marco de una conferencia de prensa para informar sobre la incorporación de dispositivos tecnológicos al Ministerio del Interior, el titular de la cartera, Carlos Negro, anunció que se colocarán tótems de seguridad en distintos puntos del país para mejorar la respuesta ante situaciones delictivas o traumáticas en la vía pública. Dijo que estarían prontos en 6 meses y que una vez instalados permitirán que una persona se comunique directamente con el servicio de emergencia policial 911, apretando un botón, quedando todo registrado con imagen y audio. La idea de adoptar este mecanismo surgió de la experiencia que comenzó a realizar en la ciudad de Buenos Aires su jefe de gobierno, Jorge Macri, que hace un año puso en marcha los 10 primeros puntos seguros, como se les denomina del otro lado del charco. En este contexto, el 28 de mayo, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, firmó la resolución 525, originada en la invitación recibida por Ciemsa para conocer el proyecto Tótem de Seguridad en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a realizarse el mismo 28 de mayo de 2025. En el documento quedó establecido que en virtud de la implementación del sistema en Uruguay y teniendo en cuenta que no genera erogación alguna para el Estado, Díaz decidió enviar en misión oficial al comisario general licenciado analista de sistemas, Elvio Fabricio Fagundes Lemes. Ciemsa es una empresa uruguaya con fuerte presencia en Argentina, especializada en infraestructura y en los últimos tiempos incorporando áreas tecnológicas, como el desarrollo de electrónica y software para implementar el primer puesto automático de control de peaje en Argentina o la construcción del data center de Antel en Pando. Consultadas por este tema, fuentes del Ministerio del Interior indicaron a MD Noticias que por el momento no se dará a conocer qué empresa es la que los está fabricando en Uruguay y que entregaría las primeras unidades en octubre, tal como lo confirmó Fagundes el 13 de junio en entrevista con Radio Sarandí. Andrea Tuana y el exdirector del Observatorio de Criminalidad, Javier Donangelo, sancionados y sumariados por el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, piden que se analice su situación y se tome una resolución. Desde su defensa señalan que la determinación de Martinelli fue autoritaria y va contra de la transparencia. Son dos decisiones de corte muy autoritario, fundamentadas en argumentos similares, que es justamente cercenar la crítica en ciertos aspectos que hacen a la gestión del Estado en su totalidad, pero también son distintos. En el caso de Javier, que muy recientemente nosotros hicimos una presentación, sostenemos que al no ser Javier ni siquiera un funcionario policial, es completamente inaplicable el artículo 37 literal A de la ley 19.315 y además de eso hay otro componente que es el debate técnico subyacente. Lo que hizo Javier no es otra cosa que, como es justamente un funcionario que integre un cargo de naturaleza eminentemente técnica, que obtuvo por concurso de oposición eméritos en el año 2008, lo que hizo es ajustarse a los deberes de probidad y dar un debate
con un documento técnico que sostenía conclusiones sobre la desagregación de la tasa de homicidios diametralmente opuestas. Para un documento es el 1,9, para el otro es el 50 o 55%. Son dos conclusiones disímiles. Ahora, el director del observatorio tenía el deber de marcar los déficits metodológicos, teóricos, de marcos conceptuales y las conclusiones de ese informe. No podía actuar de otra forma. Eso en el caso de Javier. Y en el caso de Andrea, ni siquiera dirigió una crítica al Ministerio del Interior. Hizo una apreciación empíricamente verificable del estado actual del cruce entre pobreza, microtráfico y vulnerabilidad. Tratar de acallar a un funcionario técnico que quería justamente aportar transparencia al debate público es algo que va en contra de la ley 18.381 y la ley 17.060. Transparencia y acceso a la información. No se le puede ocultar a la gente un dato tan relevante y que es central en el diseño de las políticas públicas de seguridad. La defensa del empresario Martín Mutio, condenado a 14 años de prisión por tráfico de drogas, va a ampliar una denuncia contra funcionarios públicos vinculados a la Dirección General de Aduanas y la Prefectura Nacional. Según la defensa de Mutio, el material será incorporado como prueba en la ampliación de la denuncia, que se encuentra en manos del fiscal de delitos económicos y complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez. En el video se observa que el contenedor fue inspeccionado dentro del buque por los integrantes de la SOL de Hamburgo, el personal de aduanas. El acceso al contenido del contenedor fue posible luego de que uno de los integrantes de la SOL cortara los precintos y elementos de seguridad que cerraban el contenedor. También se quita el precinto del Ministerio de Ganadería de Uruguay. Según argumenta la defensa de Mutio, esto contradice las afirmaciones sostenidas durante el juicio oral de que el contenedor era inaccesible y no podía haber sido manipulado tras la salida de Uruguay. Otro de los argumentos es que en el registro audiovisual se constata que el precinto del Ministerio de Ganadería no se encuentra en la ubicación habitual de colocación. Además, se observa la ausencia de maderas y del plástico utilizado para cubrirlas, en contraste con la forma en que, según las declaraciones de testigos, fue cargado el contenedor en el silo de origen. Y vamos a poner foco nuevamente en Medio Oriente porque este domingo se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a pedido de Irán tras los ataques que viene sufriendo por parte de Estados Unidos. En la reunión del Consejo de Seguridad, China, Rusia e Irán condenaron el masivo ataque de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes, mientras que Israel felicitó al presidente Donald Trump y otras naciones como Grecia, Panamá y Francia llamaron a la distensión del conflicto. La población de la región no aguanta otro ciclo de destrucción, pero ahora corremos el riesgo de caer en un berenjenal de represalias y más represalias, y para evitarlo hay que apostarle a la diplomacia, hay que proteger a los civiles y hay que garantizar una navegación marítima segura. Hemos de obrar de manera inmediata y decisiva para frenar los enfrentamientos y volver a unas negociaciones con seriedad, con constancia sobre el programa nuclear iraní. Necesitamos una solución fiable, amplia y verificable que restaure la confianza. Y esto incluye pleno acceso para los inspectores del OEA, siendo la autoridad técnica de Naciones Unidas en este ámbito. El Tratado de No Proliferación es piedra angular de la paz y la seguridad internacionales. Irán ha de acatarlo plenamente. Todos los Estados miembros han de obrar de conformidad con sus obligaciones a la luz de la Carta de Naciones Unidas y otras normas del derecho internacional, y esto incluye el derecho internacional humanitario. Las Naciones Unidas está dispuesta a apoyar cualquier esfuerzo para lograr una resolución pacífica. Pero no se puede imponer la paz, hay que escoger la paz. Señora Presidenta, estamos frente a una decisión muy clara. Un camino nos conduce a más guerra, más sufrimiento humano y daños muy graves al ordenamiento internacional. El otro camino nos conduce a una distensión, diplomacia, diálogo. Sabemos cuál es el camino correcto. Insto a este Consejo y a todos los Estados miembros a que obren con sensatez, mesura y urgencia. No podemos. Y mientras se siguen los ataques cruzados entre Irán e Israel, el Parlamento persa pidió cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa 25% del tráfico mundial de petróleo.
El general Ismael Koubasari, miembro del Comité de Seguridad del Parlamento, afirmó este domingo que el hemiciclo ha alcanzado un consenso para cerrar el estratégico estrecho de Hormuz, tal como lo informó la televisión estatal Press TV. Entre 20 y 25% del petróleo del mundo circula por Hormuz, un paso marítimo angosto entre Irán y Omán, que las autoridades persas amenazaron en varias ocasiones con bloquear, en respuesta a las tensiones con Estados Unidos y otros países occidentales, que serían los más afectados con la medida ante el encarecimiento del barril de petróleo que esto implicaría. En este contexto, los líderes de Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar y Kuwait dialogaron telefónicamente este domingo con el objetivo de evitar una guerra en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, habló con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, sobre la necesidad de volver a la mesa de negociación en relación a las conversaciones nucleares que han tenido lugar en los últimos meses entre Irán y Estados Unidos y en las que Omán ha sido el principal mediador, con el objetivo de evitar que la región se vea afectada por la guerra. Durante la llamada, ambas partes coincidieron en que la prioridad es lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza, ya que el estallido de la guerra en el enclave fue el desencadenante de la oleada de violencia en la región, al tiempo que indicaron que un Estado palestino es la garantía fundamental para la paz en Oriente Medio. Por su parte, aquí desde el sur, el gobierno de Uruguay expresó su profunda preocupación por los ataques recientes en la zona de Medio Oriente, a partir de estos recientes ataques aéreos contra instalaciones nucleares en la República Islámica de Irán. El comunicado no menciona en ningún momento a Estados Unidos como responsable de la agresión, pero sostiene que Uruguay rechaza cualquier acción que represente una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, incluyendo la proliferación nuclear, y recuerda que el uso de la fuerza a nivel internacional se encuentra estrictamente regulada por el derecho internacional. Asimismo, advirtió que los ataques a instalaciones nucleares aumentan el riesgo de fuga radiológica que afecte a la población, como lo ha señalado el Organismo Internacional de Energía Atómica, y pide el cese de las hostilidades, la protección de la población civil y el retorno al diálogo diplomático como mecanismo para resolver las controversias. Y también el vicepresidente del PIT-CNT, Javier Díaz, dijo que preocupa la situación en Oriente Medio y no descarta que la central sindical se pronuncie en las próximas horas. Al día de hoy en el mundo hay más de 54 situaciones bélicas que se están desarrollando y que abarca al entorno de más de 90 países en el mundo. Y acá los trabajadores organizados de Uruguay entendemos que la solución no pasa por ahí, sino que por el contrario, y en ese sentido hemos convocado y llamado y nos hemos movilizado un día y otro día también en el marco de que los trabajadores creemos que peleamos por la paz en el mundo y bueno, en ese sentido ya el secretariado la semana pasada en el marco de lo que fue la movilización, la convocatoria, la movilización sobre todo por la situación que tiene que ver entre Israel y Palestina. En ese marco ya estuvimos analizando esta situación y bueno, en el correr de los próximos días seguramente no solo nos vamos a estar expresando, sino que seguramente en ese sentido también no descartamos la posibilidad de estarnos movilizando una vez más por la paz en el mundo. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma estaremos siguiendo con este tema porque estaremos recibiendo al investigador de la Universidad de la República, Carlos Luján, para que nos oriente sobre qué es lo que está pasando en estos momentos allí en la Franja de Gaza y todo lo que se está ampliando en Medio Oriente. En este segundo bloque de MB Noticias vamos a hablar de una situación que todo el mundo está mirando y siguiendo día a día o incluso hora tras hora, lo que está pasando en Oriente Medio y con lo que el fin de semana además se sumó la intervención o los ataques de Estados Unidos a Irán. Para hablar de estos temas, de cuál es el escenario, cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto, estamos recibiendo al investigador de la Universidad de la República, politólogo, por decir alguno de sus títulos. Estamos recibiendo a Carlos Luján, un gusto tenerlo con nosotros esta mañana. El gusto es mío, muchas gracias. ¿Se complicó la situación? Mucho. Con el ataque de Israel a Irán se regionalizó el conflicto y ahora con el ataque de Estados Unidos a Irán se internacionaliza. Entonces tenemos una contienda principal que es la de Estados Unidos con China a nivel global y el reflejo sobre
este escenario regional. Entonces, creo que da para preocuparnos porque ya no es una situación que pasa en un territorio específico, ni siquiera en una región, empieza a tener consecuencias más amplias. Claro, desde el punto de vista, pienso, de la gente, no sé si decir, podemos esperar un ataque tipo atentados en Estados Unidos, atentados en otros países como respuesta, porque Irán ha dicho que va a tener respuesta. Sí, las tres posibilidades son ataques a bases norteamericanas en la región, ¿sí? Ataques a embajadas, sea de Estados Unidos o de Israel u otros centros importantes en el mundo, como tú decías, o el estrecho de Hormuz, el cerrar el estrecho de Hormuz. Con respecto a la primera, hoy hay información de que habría sido atacada una base de Estados Unidos en Siria, muy probablemente por milicias chiitas en Siria o incluso con tropas que hayan ido especialmente desde Irán. Con lo cual, esto continúa en términos de la escalada. Con respecto al estrecho de Hormuz, yo te diría que, como tú bien planteabas inicialmente, 20 millones de barriles pasan por allí, 20% del comercio mundial, 5,4 millones de barriles van para China, que es el principal fuente de abastecimiento, más allá de que pueda sustituir parte de esto con petróleo ruso, lo cual geopolíticamente para Estados Unidos es mala noticia. Entonces, seguramente hay conversaciones muy fuertes entre China e Irán para que no sea cerrado el estrecho de Hormuz, porque la posibilidad de que se cierre pero pasen los barcos con petróleo chino me parece que es muy difícil de estar. La pregunta es, ¿qué significa esto en apoyo concreto hacia Irán? Yo creo que, al igual que la OTAN apoyó a Ucrania cuando hubo la agresión rusa, podría haber un apoyo de Rusia o China, por ejemplo, de China a través de Pakistán con el envío de misiles, o sea, con lo cual incrementamos los problemas en la región. Me parece clave también la visita del canciller iraní a Moscú, las charlas con Putin, y otra visita que quizás... Que ya lo ha apoyado de alguna manera, dijo que es inadmisible este tipo de ataques. Totalmente. E incluso hoy apareció la noticia que el Tratado de Defensa Mutuo, que no implica responder al ataque de un tercero, no incluyó esta cláusula porque Irán no quiso, porque temía haberse involucrado en la guerra de Ucrania. Y te decía que otra visita que quizás ha estado más por debajo del radar es la del ministro de Defensa ruso a Norcorea. ¿Sí? Cuando el segundo, Medvedev, que fue presidente de Rusia, periodos entre Putin y Putin, plantea que otros países podrían dar armas nucleares, la pregunta que uno debe hacer, ¿cuáles los costos, por ejemplo, para Corea del Norte de compartir armas nucleares con Irán? O sea, se movió el avispero de alguna forma y empiezan a aparecer situaciones muy complejas. No estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, pero armas rusas seguramente no va a haber porque se están utilizando en el frente ucraniano, pero hay más de 600 técnicos rusos en centrales nucleares de electricidad en Irán. El apoyo tecnológico en estos temas rusos no es descartable. O sea, se ha abierto una caja de Pandora donde han surgido, si lo pensamos en términos internacionales, lo que Gramsci llamaba las formas mórbidas de un interregnio en el mundo. O sea, estamos en una situación muy compleja. Y el tercer escenario, el de la posibilidad de atentados, me parece que es el menos probable porque eso implicaría un efecto, me parece a mí, en términos de descrédito general ante la opinión pública que no debería estar en los cálculos. Y le pregunto, ¿en qué situación estamos? Porque uno miraba lo de Medio Oriente como algo muy lejano, pero ahora nos puede llegar a tocar
primero, si esta escalada se amplía y nos puede llegar a tocar, porque decíamos, bueno, los misiles, la gente en la calle no nos llega a Uruguay. Eso por un lado, y luego el tema económico, porque donde se complica el tema del petróleo. ¿Qué pasa con los vuelos aéreos? Con los vuelos. Bueno, no nos va a tocar. Hoy la información del Washington Post pone en duda la eficiencia del ataque a Fordow. Estados Unidos ha cantado la victoria. Irán, supongamos que hubiera fracasado el ataque, lo que va a decir es que fue exitoso para resguardarse, pero tenemos a Israel atacando a Fordow. Entonces uno se pregunta, si está destruido, ¿para qué Israel lo está atacando? Entonces, esas son las bases donde se supone que tiene uranio enriquecido Irán. Y las centrifugadoras a más de 110 metros de profundidad, donde es probable que Irán haya llenado los túneles de acceso con arena para amortiguar los impactos. Es probable que el uranio enriquecido que tuviera lo trasladara, porque esto no es una cosa que ocurrió de un día para el otro. O sea, hay incertidumbre, y si fracasó, Trump hizo esto como un gesto para Israel o realmente quiere destruir el programa nuclear. Y si lo tiene que hacer y estas bombas, las GBU-57, no funcionan, la única opción que le queda es las B-61-12, que son armas nucleares tácticas. Entonces, imagínate lo que significaría romper ese tabú de utilización de armas nucleares tácticas, cosa que cuando se planteó la posibilidad de que Rusia las utilizara en Ucrania era el acabose, y yo creo que eso es brutal. Si a eso le sumás lo que tú decís, las consecuencias económicas, sea sobre el petróleo, simplemente pensemos un petróleo a 120, 150 dólares el barril, al doble, el efecto demoledor en nuestras economías es brutal, o el efecto ecológico, como hacía referencia, o que haya ataques en el Golfo Pérsico a el transporte de comercio. O sea, esto ya está acá, debería preocuparnos, y deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles para que esto avance hacia la paz. En el caso de Uruguay, que sacó ayer una declaración al Ministerio de Relaciones Exteriores expresando su preocupación por lo que está sucediendo en Oriente Medio y los últimos ataques a Irán, sin mencionar a Estados Unidos. Esto es parte de una diplomacia, ¿cómo llamarla, ¿no? ¿Cómo ve el posicionamiento en este caso de Uruguay? Acá me parece que el problema es que la unión hace la fuerza. Y cuando las declaraciones son de un país o dos, tienen que ser medidas y prudentes, porque nada cambia. La pregunta que nos debemos hacer es si América Latina y el Caribe debería tener una voz fuerte sobre esto. Somos un continente de paz, desnuclearizado. Si deberíamos llamar a Europa a que asuma la defensa de valores como la paz, totalmente, y no sea ambigua con estos temas, unirnos a otras regiones del sur global. O sea, solo un clamor que alcance el mundo entero me parece que será escuchado. Si no, terminaremos en que se lleva esto al Consejo de Seguridad, todo el mundo sabe cómo va a terminar, con un veto. Eso desacredita a las Naciones Unidas. Veíamos, tú lo mostrabas a Guterres hablar sobre esto, y la sensación es que habla y su palabra tiene tanto valor como la que puede tener la tuya o la mía hoy llamando a la paz. Entonces, me parece que no hay que pensar que la comunidad internacional nada puede decir. Ahora, solo si la hace en conjunto y más allá de las peleas geopolíticas, ¿sí? Acá el peligro es de creer que lo que se diga favorece a China o a Estados Unidos o a Turquía o a Arabia Saudita o al que fuera, por poner ejemplos. Y acá me parece que lo que hay que preservar es el planeta, de no encaminarnos, estamos lejos, pero no encaminarnos hacia un holocausto. Para Uruguay, ¿cuál es el riesgo más cercano? Bueno, el riesgo más cercano es
segundo de los escenarios, que haya atentados y ataques a la presencia norteamericana en nuestro país podría ser, creo que es bastante difícil, pero tenemos a Argentina muy involucrado, como todos sabemos, en el apoyo a Israel, y creo que es algo que nos dolería muchísimo que hubiera actos de agresión para con la población argentina, pero tampoco nosotros estamos libres de esto. Claro, bien cortito y ya tenemos que cerrar. ¿Era necesaria la intervención de Estados Unidos? Mira, yo creo que era lo más probable en cuanto Israel, con autonomía, me parece, hace el ataque y deja a Donald Trump en la disyuntiva, dejo solo a Israel y todo esto queda en la nada porque Israel no tiene la capacidad de terminar con el programa nuclear, o lo termino apoyando. Ahora, eso es parte de una inmensa división en el propio proyecto MAGA, el vicepresidente Vance, el canciller o el secretario de Estado Rubio, y muchos otros son contrarios, son parte del bloque aislacionista, a diferencia de otros en los apoyos de Trump más intervencionistas. Entonces también Trump, si fracasa en sus esfuerzos, va a tener un problema no con los demócratas, sino con su propio partido. Y como todos sabemos, en una democracia que se te partan las bases de apoyo a un año y medio de las elecciones puede ser fatal. Esperemos que esto lo lleve hacia no incrementar, porque el día que empiecen a llegar bolsas con cadáveres norteamericanos de bases en Siria, Irak, lo que fuera, me parece que va a ser un rememorar cosas muy dolorosas para la sociedad norteamericana. Carlos Luján, ha sido un gusto, como siempre, charlar con usted y bueno, orientarse un poco sobre estos temas. El gusto ha sido mío, te agradezco mucho y agradezco también a la Universidad de la República que me permite investigar, enseñar y difundir estos temas. ¿Cómo no? Bien, nosotros ahora seguimos con otros temas porque ustedes saben que para 2050 las tareas de cuidados de personas mayores van a superar a las que hoy están necesitando niños, niñas durante la primera infancia, y 1 de cada 4 adultos va a tener más de 60 años. Estamos teniendo un cambio demográfico tan acelerado en la región, en los próximos, bueno, ya está ocurriendo el cambio estructural que va a haber en la demografía en los próximos 10, 20 años. Se va a triplicar el número de adultos mayores que tenemos en la región. Vamos a llegar a casi 200 millones de adultos mayores de 60 años. Y se va también a cuadriplicar lo que llamamos el envejecimiento del envejecimiento, que son mayores de 80 años. Vamos a llegar a tener cerca de 40 millones de mayores de 80 años. Esa es la población de Colombia, mayores de 80 años en la región. ¿Qué significa? Que la demanda de cuidados de adultos mayores va a ser mucho mayor que la demanda de niños, que es un hecho que las que hacen 3/4 partes, 4/5 partes del cuidado son las mujeres. Los hombres no participamos de ninguna manera ni parecido. Y además es trabajo no remunerado. 1 de cada 4 personas en el año 2050 va a ser adulto mayor de 60 años. Por la 6ª fecha del torneo intermedio, Peñarol ganó 2-0 a Wanderers en el Grupo A y en el campeón del siglo, y se mantiene primero en su serie. Mientras tanto, Nacional venció 2-0 a Miramar Misiones, se aseguró el primer lugar de la serie y presencia en la final, aunque también mantiene la distancia en la anual. Amigos, vamos a ver hasta el momento todos los goles que se han dado en la fecha número 6 del torneo intermedio. Comenzamos con la victoria de Juventud, 3-1 frente a Danubio. Doblete de Maison Rodríguez, el primero a los 11 y el segundo a los 22 del segundo tiempo. Partido que se disputó en el Estadio Artigas de Las Piedras. El papelito Sebastián Fernández es el que descuenta y lo colocaba a tiro al equipo de Juan Manuel Olivera. Pero Agustín Rodríguez, el goleador del campeonato uruguayo, a los 33 dio cifras definitivas al marcador. Juventud 3, Danubio 1. En Durazno, Nacional 2-0 frente a Miramar Misiones con doblete del Diente López. Ambos de penal a los 37 y a los 47. 2-0 el tricolor, líder de la tabla anual y ya clasificado para la definición del intermedio. Importante triunfo de River. 2-1 frente a Liverpool. Cristian Almeida a los 36. La apertura, el empate de penal. La joya Abel Hernández a los 20 del segundo tiempo y Tiziano Correa cuando quedaba 1 minuto para el cierre del partido
la victoria para el equipo de Julio César Rivas. Peñarol le ganó 2-0 al Montevideo Wanderers jugando en el campeón del siglo. Ignacio Sosa es el que abre la cuenta para el equipo de Diego Aguirre en el minuto 45 en el cierre de la primera parte. Y Maximiliano Silvera en el comienzo del segundo tiempo le pega así, con mucha furia, el 11 y decreta el 2-0 para el equipo carbonero. Defensor Sporting de atrás le ganó 2-1 a Cerro jugando en el estadio Luis Francini. Emanuel Cuello a los 26 abría la cuenta para el equipo de Tabaré Silva. Sin embargo, doblete de Diego Abreu le dio la victoria al tuerto de Punta Carretas a los 36 del complemento del empate y a los 46 de tiro penal. La victoria para Defensor 2-1 frente a Cerro en el Parque Rodó. Bien, y hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan ustedes en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen bien.